conciso en la presentación de la palabra de Dios para dedicar el tiempo mayor a lo que la iglesia ha sido convocada hoy, que es el rito de la Santa Cena. Pero frecuentemente nuestra iglesia lo hace así. ¿Y por qué hacerlo continuamente? Quizás sea una pregunta, o cada cierto tiempo, quizás una vez al trimestre o una o dos veces en el año. ¿Por qué razón hacemos eso? Si la salvación es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay ejemplos en la Biblia que nos da a entender mejor el concepto de por qué lo hacemos. Y la respuesta no está en el rito, sino en la fe con que hacemos algo o aceptamos algo. Por eso la meditación en esta mañana quiero basarla en el Antiguo Testamento. Pero antes de pasar a ella, quiero pedirle que Dios nos acompañe en el estudio de su palabra a través de una oración. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Padre bueno, ante ti abrimos la palabra, leemos en ella y aumenta nuestra fe para entender que eres tú quien hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Quédate en el estudio de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar la lectura bíblica que tuvo nuestro hermano Aro en un perfecto español. Ojalá yo hablara el inglés que él habla el español. Yo quiero usar la versión que tengo acá, la Reina Valera revisada actual. Levíticos capítulo 5, versículos 17 y 18, y después vamos a seguir la lectura. Vamos a leer. ¿Tenemos la lectura? ¿Decimos amén? Amén. Amén. Levíticos capítulo 5, verso 17 dice de la siguiente manera: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun si saberlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. 18. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro o de su error, que cometió por ignorancia, y será perdonado. En el Antiguo Testamento había que estar claro y tener muy grande la fe para entender el concepto en el cual Dios le estaba transmitiendo a su pueblo por el orden o el sistema simbólico de sacrificios. Qué bueno sería hoy que tuviéramos esa opción, porque según estos dos textos, si tú o yo cometiéramos un error o un pecado y sabiendo que hemos transgredido un mandamiento, íbamos a la chivera donde venden chivos o carneros, comprábamos unos, lo traíamos aquí al sacerdote y lo matábamos, lo sacrificábamos y todos tus pecados te eran perdonados. ¿Cuántos hoy de los que estamos aquí, seamos sinceros, aceptaríamos eso? Y aquel que no tenía dinero para comprar un carnero, entonces compraba 2 palomas. Qué fácil sería, ¿verdad? Culpar 2 palomitas, culpar un pobre carnero. Y sobre esa culpa o sobre ese culpable, entonces nosotros sentirnos libres. Me gusta poner un ejemplo, que sé que todos o la mayoría lo hemos pasado. No sé cuando ustedes han estado guiando su carro o el carro de su esposa o el prestado, espero que no sea robado, ¿cierto? Que no sean de ustedes. Pero ¿cuánto hemos estado guiando un carro y de pronto vemos esas hermosas y atrayentes y lumínicas luces de una patrulla detrás de nosotros?
esa combinación de colores y esa música tan sublime que ponen para que tú te des cuenta que están detrás de ti. Y la policía con ese sistema, porque vamos a hablar bien, dice el apóstol Pablo que debemos asumir y rendir nuestras cuentas a las autoridades, así que son las autoridades. Yo me pongo alegre y contento cuando veo esas luces detrás de mí, ¿es verdad? ¿Verdad? ¿Cómo me pongo yo? Nervioso, ¿cierto? Pero cuando usted ya está ahí, que usted frena y dice, ay Dios mío, ¿qué yo habré hecho? Y el carro va a la izquierda, lo sobrepasa, ¿qué se siente usted? Yo he llegado el momento que he tenido, el hermano se está riendo, parece que ha pasado por lo mismo que yo. Yo he tenido que parar el carro y decir, Señor, ayúdame. Digo, que los pastores no tiemblan, ¿no? ¿Qué dice eso? Qué rico se siente cuando uno se le quita la culpa. Cuando ya tú eres perdonado, cuando tú eres sentenciado, pero aún más rico es que te pare la policía porque tú te hiciste algo mal. Y cuando el policía llega, te dice, ¿sabes lo que hiciste? Sí, no sé lo que hice. ¿Sabes que eres culpable? Sí, sí, no soy culpable. Bueno, por favor, no lo vuelvas a hacer. Qué alivio, ¿eh? Es como que si el estómago volviera a su puesto, a su lugar. Esas son cosas materiales. Yo quiero leer algo más de lo que Dios quería decirle al pueblo con el sistema de sacrificio para que entendiera. Vamos a leer ahora Levítico, pero el capítulo 6, versículos 1 en adelante, algunos versículos. Quiero leerles para ustedes. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, escuchen estas palabras del Antiguo Testamento de Dios, y veremos que cada uno de nosotros de una manera u otra hemos estado en este espacio, en esta lectura. Escuchemos. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, cualquier error, cualquier cosa negativa, contra Jehová, punto. Dice ahora, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, cuántas cosas habían envueltas en el sistema de sacrificio y perdón. No solo era hacer algo en contra de los mandamientos de Jehová, sino contra el prójimo. Y aquello que dejaba en tu mano, si tú se lo quitabas o se lo robares, tú también tenías problemas. Si calumniares o hablares falso testimonio contra tu prójimo. Yo sé que esta iglesia no tiene ese problema. Pero si alguno hay aquí se ve así, y estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, tuviéramos problemas grandes. Dice el versículo 3. O sea, que él hallando lo perdido, después lo negare. Que te encuentres con una billetera en la iglesia. De esas hermanitas que son tan buenas, tan hermosas, tan lindas, pero con tantas preocupaciones, que recibieron el cheque del welfare, o del plan 8, o de la jubilación, o de su trabajo honorable, lo cambiaron el viernes, lo pusieron para echar la ofrenda el sábado, lo dejaron en la cartera se quedó abierta y vemos unos billetitos de 100. Y alguno pasa por ahí y dice, oh, pero si la hermana maneja un Lexus, o la hermana maneja un Toyotica, vamos a tomarle unos de a 100 que ya no lo pagan. Y la hermana dice, alguien ha tomado algo, y el hermano dice, aquí en la iglesia, entre los santos, eso nunca. Si has negado algo alguna vez, según este concepto de pecado y perdón, hemos sido pecadores. Si jurares en falso, mi amor, tú me estás engañando. ¿Yo? Te juro por lo
pensamiento. Hermano, mira que en el esquema del banco hay cuentas que tú estás sacando de otra ciudad, porque tú vas a esa ciudad y sacas dinero del cajero automático. Y yo, el pastor de la iglesia, yo, el anciano. Mi amor, yo voy a tener cuidado con ese hombre con que tú trabajas. Ese es un hombre que tiene un historial de aprovecharse. No dejes que te toque tanto para saludarse, no hay que abrazarse tanto, ni poner la mano de la cintura hacia abajo, mi amor. Yo, ¿cómo vas a pensar eso en tu mente? Si jurares en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Ahí el Espíritu Santo le dijo a Moisés que le hablara a la iglesia de aquel tiempo, y fue tan profundo que abarcó tantas cosas que por eso la gente cuando lee en el libro de Levítico no le gusta leer esta parte. Dice el versículo 4: entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, y ahí está la parte más importante, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. No solo era que tenías que pedir perdón, sino devolverlo. Pero aún Dios fue más allá. Dice, o todo aquello sobre que hubieres jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Ya tú sabes, si le has robado horas de trabajo a tu jefe, marcando la tarjeta o haciendo cosas que no debes hacer, y estuviéramos delante de la presencia de Dios por la ley de Dios del sacrificio, entonces tienes que pagar la quinta parte. Así que si te has cogido 100 horas en el mes, tienes que trabajar las 100 horas más 20 horas. $20 horas gratis aquí en la semana. ¿Quién le trabaja? A nadie. Si hablas de falso testimonio, también lo tienes que hacer. Eso era el sistema de sacrificio. No era simplemente el versículo que leímos anterior, donde si habías pecado, lleva un carnerito y se lo das al sacerdote y le dice, mátalo ahí por mí, porque él es el que va a cargar mi culpa. Si la ofensa se sabía, el sacerdote cogía el carnero y le decía, ves y paga tu deuda, y entonces ven y hacemos el sacrificio. Voy a leer los dos versículos porque quiero caminar con el tiempo. Y por su expiación, dice el versículo 6, traerá Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote por la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón. Escuchen esto, qué lindo. Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suelen, ¿qué cosa? Ofender. No es sencillo, y por eso los que han estudiado, invito a que estudien el sistema de sacrificio y el simbolismo del santuario y su función. Tenemos que entender que Dios no quería solo un acto carnavalesco cuando se hacía esto. Quería que la persona razonara por qué lo hacía. Si tengo que llevar un carnero, ¿por qué lo estoy llevando? El carnero se llevaba después que pagabas la culpa, no antes. Pero todos los que hemos estudiado la Biblia sabemos que ¿quién simbolizaba el carnero? ¿Quién? No lo oigo. ¿Quién significaba el carnero? Así que cuando la persona traía un carnero y las culpas eran echadas
sobre el carnero, ¿sobre quién estaban echando las culpas? Sobre Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos culpado a Cristo Jesús? Nosotros. ¿Cuántas veces hemos echado toda nuestra culpa sobre Él? Pero ¿saben qué? Muy pocas veces hemos pagado o hemos restituido por el error o por la falta o por la injuria que hemos hecho a Dios. Cuando el Señor Jesús vino, antes de dar su vida, Él quiso reafirmar, Él quiso que se entendiera cuál era el plan de la salvación. ¿Por qué Él tenía que morir? Y ahí, junto con sus discípulos en el aposento, entonces, comiendo la cena pascual, Él dio la misma idea o el mismo concepto que estaba en el Antiguo Testamento, que simbolizaba el pecado, la liberación y el perdón. Y Él dice que tomando el pan de la cena, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué cosa es? Cuando usted le dice que por vosotros es partido, quizás no entendamos ese concepto, pero Él le estaba hablando a judíos que sabían el concepto de santuario. Porque estando Jesús en la Pascua, cada día se sacrificaba en la mañana y en la tarde un carnero, un becerro o lo que fuera en el lugar de adoración del pueblo de Israel, que era el santuario de Jerusalén. Cuando Jesús le dice, y quiero que le lean ustedes lo que resta del capítulo de Levítico 5 y 6, el problema era que cuando se mataba el carnero, ese carnero se descuartizaba, se partía, la grosura se quemaba. Los intestinos se quemaban. Había un proceso en el cual el pecador, que ya había devuelto el error, ahora recibía el perdón, pero veía que por su culpa no solo era muerto el carnero, sino que era despedazado, partido. Por eso es que Jesús en la cena le dice a aquellos que estaban alrededor de la mesa: tomad, este pan es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué cosa es? Partido. Automáticamente, en la mente de los que estaban ahí, ¿a dónde fueron? Al santuario. ¿A dónde fueron? Allí frente al sacerdote. Porque Pedro, Juan, Santiago, todos los que estaban allí habían pecado en su vida y vieron que tener que llevar un animalito inofensivo allí. Y ver cómo el sacerdote lo cogía con aquellos instrumentos especiales. ¡Chac, chac, chac! Como mismo le hicieron a Jesús. Le dieron látigo, lo escupieron, le metieron lanza en el costado. Así que cuando Jesús le dijo a ellos: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, automáticamente dijeron: ¡wow! Eres el carnero del sacrificio. Sobre él está nuestra culpa, pobrecito. Pero dice que acto seguido, después de haber comido, alzó la copa y que dijo: esta es, ¿qué cosa? Mi sangre, que por vosotros es derramada. Automáticamente a los judíos que estaban allí, ¿a dónde lo llevó? Al santuario. Porque el carnero, después que el sacerdote le ponía las manos y le decía: carnerito, tú eres culpable por Ricardo tal. ¿Qué le decía? Lindo, vete a jugar. ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? Cogía un cuchillo, una navaja, un instrumento filoso, y lo ponía en la garganta del animalito inofensivo y la sangre caía. Y esa sangre era derramada en el altar del sacrificio. Así que la sangre era expiación. Por esa razón Jesús dijo: esta copa, este jugo, este vino, es mi sangre que por vosotros es derramada. Así que todas las veces que lo hicieres, en memoria de mí, lo hicieres.
Santa Cena, está aceptando que Cristo, como Cordero que quita el pecado del mundo, que salva, acepta todas nuestras culpas. Lo repito, Cristo acepta todas nuestras culpas. Amén. Amén. Y no solo las acepta, nos perdona. Así que cuando hagamos esto en este momento, que por su mente también vaya a aquellos momentos en el santuario del pueblo de Israel, pero aún más vaya a la presencia de Dios y sabe que siendo tú pecador, que has injuriado a Jehová, que has hablado contra tu prójimo, que quizás has peleado con él, que quizás has tomado lo que no es tuyo, si hoy tú entiendes que por la fe tu Salvador es Cristo Jesús, hay perdón para nuestros pecados. Amén. ¿Entienden el concepto del rito de Santa Cena? No es que queramos comer, sino que es necesario que recordemos que hoy también Jesús puede morir para que su sangre nos limpie de todo pecado. Amén. Y hoy les invitamos a que participemos de esto, siempre con una regla, una costumbre. Antes de los emblemas de partir del pan y del vino, participamos del rito de humildad. Algo que Jesús dio o hizo para enseñarles algo a sus discípulos. La iglesia ha sido preparada para este momento. Así que esperamos que los que quieran y desean puedan participar. Nuestros diáconos y diaconisas han preparado en el basement allí lo suficiente espacio para que usted pueda hacer el rito de humildad. Si no lo quiere hacer, no hay problema, pero si quiere verlo también está invitado para que lo haga. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, hagamos el rito de humildad lo más reverente, pero lo más ágil posible para poder regresar y juntos todos participar del emblema de la Santa Cena. Oremos. Querido Padre, gracias porque no tenemos que culpar más un pobre carnero. Los únicos culpables somos nosotros. Pero tenemos quien recibe nuestras culpas sobre su vida, sobre su sacrificio, nuestro Salvador Cristo Jesús. Y hoy tenemos la oportunidad, como el pueblo de Israel en antaño, que a través de la fe sabemos que Jesús recibe nuestras culpas, nos limpia y nos presenta como nueva criatura ante el Padre Celestial. Ahora, oh Dios, te pedimos una bendición para los que han de participar, tanto en el rito de humildad como en los emblemas de la Santa Cena. Bendícelos a ellos, bendice a los que están aquí también y que no han hecho preparación o no lo quieren hacer. Ellos también, dales tu paz, tu amor, tu bendición y que puedan sentir el perdón en sus vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Los diáconos van a dar la salida en forma ordenada. Invitamos que la música pueda continuar, guardemos la reverencia y hagámoslo lo más rápido posible. Dios les bendiga.